Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en uno de esos chismes que nos hacen vibrar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros, bueno, quizás un poquito decepcionados. Vamos a desentrañar el misterio, la gran decisión que ha tomado nuestro querido Tomo Kanyaman. Prepárense porque esto va a ser intenso y como siempre, les invito desde ya a que si aún no lo han hecho, le den clic a ese botoncito de suscribirse para que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. La aventura apenas comienza. Así es, mis amigos, que los rumores han volado como mariposas en primavera, pero parece que finalmente tenemos una respuesta, una confirmación que pone fin a tantas especulaciones. Hablamos de Tomo Kanyaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impresionante físico. Pero lo que ha capturado nuestra atención últimamente no es un nuevo proyecto de actuación, no, es algo mucho más personal, algo que involucra su vida sentimental, y es ahí donde entra en juego un nombre que resuena con fuerza, Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Parece que la elección está hecha, y no se trata de Francesca como muchos habían pensado. Por semanas o incluso meses, las redes sociales y los medios de comunicación han estado inundados de especulaciones sobre la vida amorosa de Tomo Kanyaman. Se le relacionó con varias mujeres y una de ellas, Francesca, ocupó un lugar destacado en las conversaciones. Las fotos, las apariciones, todo alimentaba la idea de que quizás él y Francesca estaban en un momento muy especial, que podría ser algo serio. Y para ser honestos, muchos de nosotros estábamos expectantes, curiosos por ver hacia dónde se dirigía esa relación. Pero la vida, mis amigos, a veces nos sorprende de maneras inesperadas, y en el caso de Tomo Kanyaman, la sorpresa ha sido mayúscula. La clave de esta historia, y lo que ha causado tal revuelo, es que la decisión que ha tomado Tomo Kanyaman no ha sido fácil de procesar para algunos. Verán, la narrativa que se había construido en torno a él lo presentaba en ciertos escenarios, con ciertas personas, y de repente, ¡boom!, un giro de 180 grados. La elección de Demet Özdemir como la persona que parece haber conquistado su corazón, o al menos su atención de una manera significativa, ha sido la que ha resonado más fuerte. ¿Y es que, quién es Demet Özdemir? Para quienes no estén tan familiarizados, ella es también una actriz turca de gran talento y belleza, conocida por sus papeles en producciones que han sido un éxito internacional. De hecho, ella y Tomo Kanyaman ya tienen un historial juntos. ¿Lo recuerdan? Claro que sí. Compartieron pantalla en Erkencikus, una novela que fue un fenómeno y donde la química entre ellos era simplemente innegable. Esta conexión previa es uno de los factores que hace que la noticia de hoy sea tan intrigante. No es una persona completamente desconocida para él ni para sus seguidores. La química que mostraron en la serie era tan palpable, tan real, que muchos fanáticos ya soñaban con verlos juntos en la vida real. Y ahora parece que ese sueño de muchos se está haciendo realidad, o al menos, la posibilidad es mucho más fuerte que nunca. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo en Erkencikus, hacía pensar que había algo más allá de la actuación. Y quizás, solo quizás, ese algo más ha esperado el momento adecuado para florecer. Pero volvamos a la decisión. ¿Por qué este giro? ¿Qué ha llevado a Tomo Kanyaman a inclinar la balanza hacia Demet Özdemir y, por ende, a alejarse de la idea de una relación con Francesca? Las razones exactas nunca las sabremos con total certeza, porque la vida privada de las celebridades es un terreno pantanoso y a menudo, los detalles se quedan entre ellos. Sin embargo, podemos especular basándonos en lo que vemos y lo que se rumorea. A veces las conexiones que se forjan en el set, en un ambiente de trabajo compartido, pueden evolucionar. La familiaridad, la comprensión de las presiones de la industria, la complicidad de haber vivido experiencias similares en el ámbito profesional, todo eso puede jugar un papel crucial. Por otro lado, es importante recordar que las relaciones no se basan solo en la química en pantalla o en la novedad. La compatibilidad, los valores compartidos, la estabilidad emocional, son pilares fundamentales. Y si Tomo Kanyaman ha elegido a Demet Özdemir, es muy probable que haya encontrado en ella esas cualidades que busca en una pareja en este momento de su vida. A sus 30 y tantos, es natural que las prioridades cambien. Ya no se trata solo de la emoción y la pasión desenfrenada, sino de encontrar a alguien con quien construir algo más sólido, algo que resista a él.
paso del tiempo y las exigencias de la fama. La figura de Francesca, aunque ha sido mencionada, parece haber quedado en un segundo plano. Las razones podrían ser variadas. Quizás la relación con ella era menos profunda de lo que se pensaba, o quizás simplemente no era la persona correcta para él a largo plazo. A veces la atracción inicial se desvanece cuando se profundiza en el conocimiento mutuo o cuando se presentan otras oportunidades que parecen ser más prometedoras. No se trata de juzgar a nadie, sino de entender que en el complejo mundo de las relaciones hay muchos factores en juego. Y la decisión de Tomo Kanyaman de enfocarse en Demet Özdemir sugiere que él ha encontrado algo en ella que va más allá de lo superficial. Es fascinante analizar cómo se construyen estas narrativas. Los medios de comunicación, con sus titulares y sus exclusivas, crean una historia. Los fanáticos, a través de sus comentarios y su apoyo, también participan en la construcción de esa historia. Y cuando la realidad se desvía de la narrativa esperada, el impacto es aún mayor. La decepción de algunos por el giro de los acontecimientos es comprensible, especialmente para aquellos que se habían ilusionado con la idea de Tomo y Francesca. Pero también hay una gran comunidad de seguidores, aquellos que recuerdan la magia de Erkencikus, que estarán encantados con esta noticia. ¿Qué podemos esperar ahora? Si la relación entre Tomo Kanyaman y Demet Özdemir se consolida, seguramente veremos más señales, más momentos compartidos. Y sus seguidores estarán ahí observando, apoyando o comentando. La industria del entretenimiento es un ciclo constante de noticias, y los romances de sus estrellas son una parte intrínseca de ese ciclo. Lo importante es recordar que detrás de los flashes y los titulares hay personas reales con sus propios sentimientos y decisiones. Ahora hablemos un poco de la química entre ellos en Erkencikus. ¿Se acuerdan de Candy Beat y Sanemaiden? Esa pareja era oro puro. La forma en que se desarrollaba su relación, desde el odio hasta el amor, pasando por mil enredos y malentendidos, era simplemente cautivadora. La complicidad, la chispa, la manera en que se miraban, era tan natural, tan convincente que era imposible no creer en su amor. Y ahora, si esa misma magia se traslada a la vida real, imagínense el potencial. Podríamos estar ante una de las parejas más icónicas de la televisión turca, no solo en la ficción, sino también en la realidad. El legado de Erkencikus es innegable. Esta serie no solo lanzó a Tomo Kanyaman al estrellato internacional, sino que también solidificó la carrera de Demet Özdemir. La química entre ellos era palpable desde el primer episodio, y los guionistas supieron explotar esa conexión de manera magistral. Los fanáticos se enamoraron no solo de los personajes, sino de la dinámica entre los actores. Cada mirada, cada roce, cada palabra compartida resonaba con una autenticidad que pocas veces se ve en pantalla. No es de extrañar que muchos soñaran con que esa magia trascendiera la ficción. Y ahora el destino parece haber dado un giro que podría hacer realidad esos anhelos. La elección de Demet Özdemir no es solo una cuestión de química en pantalla. Es importante recordar que ambos son profesionales experimentados que han navegado por las complejidades de la industria del entretenimiento. Han compartido experiencias similares, han enfrentado el escrutinio público y han aprendido a manejar la presión. Esta comprensión mutua puede ser un factor clave en la construcción de una relación sólida. No es solo una atracción pasajera, sino una conexión que puede tener raíces más profundas, forjada en la admiración mutua y el respeto por el trabajo del otro. Mientras tanto, la figura de Francesca, que había ocupado un lugar central en los rumores, parece haber pasado a un segundo plano. Es posible que la relación, si es que existió en la profundidad que se especulaba, no haya prosperado por diversas razones. Quizás la conexión no fue tan fuerte como se pensaba, o tal vez las circunstancias de la vida de ambos, o los caminos que tomaban, simplemente no eran compatibles a largo plazo. En el mundo de las celebridades, donde las agendas son apretadas y la exposición mediática es constante, mantener una relación puede ser un desafío considerable. La decisión de Tomo Kanyaman de centrarse en Demet Özdemir podría ser vista como una búsqueda de estabilidad y profundidad en su vida sentimental. A medida que los actores maduran y alcanzan un mayor nivel de éxito, sus prioridades a menudo cambian. Lo que antes podría haber sido una etapa de exploración y disfrute de la soltería, puede dar paso a un deseo de construir algo más significativo y duradero. Si Tomo Kanyaman ha encontrado en Demet Özdemir esa conexión especial, esa compatibilidad que trasciende la fama y el glamour, entonces su elección tiene todo el sentido del mundo.
Es interesante observar cómo los medios y el público huyen y deconstruyen las relaciones de las celebridades. Se crean narrativas, se generan expectativas y cuando la realidad se desvía de esas expectativas, puede haber sorpresa o incluso decepción. Para aquellos que se habían encariñado con la idea de Tomo y Francesca, este giro puede ser un poco desconcertante. Sin embargo, para los fervientes admiradores de Erkenci-Kuş, esta noticia podría ser una fuente de gran alegría y esperanza. El futuro de esta relación, si es que se oficializa y se consolida, será seguido de cerca por millones de fanáticos en todo el mundo. Las redes sociales se convertirán, sin duda, en el escenario de innumerables comentarios, especulaciones y deseos de felicidad para la pareja. La industria del entretenimiento es un ecosistema dinámico donde las historias de amor y desamor de sus estrellas a menudo generan tanta atención como sus proyectos profesionales. Lo que sí queda claro es que Tomo Kanyaman está en un momento crucial de su vida, tanto profesional como personal. Su éxito internacional le ha abierto puertas, pero también ha aumentado el escrutinio sobre su vida privada. Su decisión de elegir a Demet Özdemir sugiere una madurez y una claridad en lo que busca en una relación. No se trata de dejarse llevar por la novedad o por la presión mediática, sino de tomar una decisión basada en lo que siente y cree que es lo mejor para él en este momento de su vida. La historia de Tomo Kanyaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que las conexiones que se forjan en circunstancias únicas, como un set de filmación, a veces pueden tener un eco en la vida real. La magia de la pantalla a veces puede trasladarse al mundo fuera de ella, y cuando eso sucede, el resultado puede ser verdaderamente especial. La historia de Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en los corazones de muchos, y ahora, la posibilidad de que esa historia continúe en la vida real añade una capa fascinante a la narrativa. Espero que esta revelación les haya parecido tan intrigante como a mí. La vida de los famosos está llena de sorpresas, y la de Tomo Kanyaman no es la excepción. Su decisión de elegir a Demet Özdemir, dejando atrás la posibilidad de algo con Francesca, es una historia que da para mucho. Nos demuestra que las conexiones del pasado, especialmente aquellas tan fuertes como la que tuvieron en Erkenci-Kuş, pueden resurgir y tomar un nuevo rumbo. Es un testimonio de cómo las experiencias compartidas y la química genuina pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la decisión de Tomo Kanyaman, hemos recordado la química con Demet Özdemir y hemos reflexionado sobre las complejidades del amor en la era de la fama. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos desgranado los rumores, hemos analizado las posibles motivaciones y hemos recordado la chispa que encendió todo en Erkenci-Kuş. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Les alegra o les sorprende que Tomo Kanyaman haya elegido a Demet Özdemir? ¿Tenían esperanzas puestas en la relación con Francesca? Dejen sus opiniones en los comentarios, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Sus comentarios son el alma de nuestro canal, y cada opinión es valiosa. ¿Creen que la química de Erkenci-Kuş se traducirá en una relación sólida? ¿Qué otros actores turcos les gustaría ver juntos? Los leo con ansias. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Su me gusta nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, especialmente aquellos que son fans de Tomo Kanyaman y de las producciones turcas. La información compartida es información disfrutada por más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se pierdan nuestras próximas entregas, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento, trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos. La aventura de descubrir juntos los secretos del espectáculo apenas ha comenzado. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Un abrazo virtual para todos.